hablamos mucho del tren, pero para quienes nos escuchan que no viven en la zona metropolitana, estamos en el poniente de la ciudad. Este lugar era una industria militar desde el siglo XIX. Es decir, aquí el ejército mexicano hacía armas, vehículos y otros productos relacionados con su actividad. En el periodo de Peña Nieto, este lugar, bueno, ya había quedado, digamos, absorbido por la ciudad, la industria militar. Entonces el objetivo pues era moverlo. Hoy ya está en Puebla la industria militar, en un espacio alejado de las ciudades. Pero este lugar lo querían vender y hacer un desarrollo habitacional. Para quienes no conocen esta parte de la Ciudad de México, aquí hay una zona de mucho nivel económico, una zona financiera incluso, que es Santa Fe. Y en la parte de abajo aún está el antiguo pueblo de Santa Fe, una zona popular. Bueno, entonces aquí querían hacer un segundo Santa Fe. Lo querían vender en cerca de 10,000 millones de pesos. Cuando llega el presidente López Obrador y nosotros a la jefatura de gobierno, le dijimos no lo vaya a vender, por favor, porque esto va a generar pues un problema para la ciudad, el tener otra zona habitacional. Y además es un bosque muy bonito, que en realidad este bosque se hizo con el ejército, porque la mayoría de los árboles que están plantados aquí se plantaron con el ejército desde el principio. Entonces se tomó la decisión de que aquí fuera un centro cultural. Entonces este es un centro cultural donde hay una escuela de artes y oficios. Está la Bodega Nacional y está la Cineteca Nacional. Estas obras se hicieron cuando fui jefa de gobierno con el equipo que también está aquí, y entonces estaba Alejandra Frausto en la Secretaría de Cultura. Quien coordinó estas obras fue Gabriel Orozco, uno de los artistas nacionales e internacionales más reconocidos del país. Entonces, eso es lo primero de la gran diferencia, de haber hecho aquí un lugar de desarrollo habitacional de muy alto nivel económico a un parque público, un espacio público para todas y para todos. Y además, ampliar Chapultepec a la cuarta sección del bosque de Chapultepec. Aquí se puede llegar con un cablebús que viene desde Los Pinos, que era la residencia oficial de los presidentes y que hoy también, gracias al presidente López Obrador, es un espacio público, y se puede llegar en cablebús desde Los Pinos hasta este lugar. Además, el tren interurbano, hoy tren insurgente, de Toluca a Ciudad de México no tenía una estación aquí. O sea, solamente era para la zona residencial de Santa Fe. Entonces pedimos en su momento que se hiciera una estación aquí, que es la estación Vasco de Quiroga. Además, uno de los puentes quedaba justamente en medio de un manantial, que es uno de los pocos manantiales vivos que quedan en la Ciudad de México. Y Gabriel Orozco pidió, y nosotros pedimos, pues que se hiciera otro puente distinto para poder salvar el manantial. Entonces el manantial se salvó y se hizo uno de los puentes más bonitos, que es el puente atirantado, que queda justamente en la zona popular de Santa Fe. Además, aquí en este lugar está la Universidad de la Salud, que es una universidad gratuita que también hicimos cuando fui jefa de gobierno. Entonces, como ven, pues es una visión completamente distinta. No solamente es un tren que mueve desde Toluca hasta Ciudad de México, sino que además pues es una visión completamente distinta de recuperación del espacio público y de integrar a las zonas populares a un transporte de primer mundo. Entonces es la visión del pasado frente a la visión de la transformación. Bueno, agradezco aquí a todas las empresas que están presentes y a todo el equipo. Bueno, adelante, vamos con las preguntas.
sobre el tema, a ver, sobre el tema. Gracias, presidenta. Buenos días. Karina Aguilar, de Diario 24 Horas. Preguntarles, ¿cuál es la inversión total de esta obra? Son alrededor de 100,000 millones de pesos. El tren se hizo en 12 años, desde 2014, que en realidad cuando llegamos en el 2018, pues tenía muy poquito, y ahora pues finalmente se inauguró hasta la primera parte del Estado de México, después hasta Santa Fe y ahora Observatorio. Y en este sentido, ¿cuánto puso el gobierno del Estado de México, Ciudad de México, todo federal? ¿Gobierno federal? Todo es gobierno federal. Una parte pues fue desde el periodo de Peña Nieto, después con el presidente López Obrador, que como saben él decidió que todas las obras que estaban pendientes se terminaran, que no quedara ninguna obra a medias. Así los 90 hospitales que estaban a medias, pues también hoy estamos terminando 10, a él le tocó terminar 80. Igual, pues el tren y otras carreteras que estaban pendientes. Entonces finalmente se terminó. Y otro tema importante es que cuando estuvimos en la Ciudad de México con recurso federal, le tocó a Jesús coordinar esta obra. Por cierto, no está aquí, pero quiero mandarle un saludo a Luis Deya, que fue quien coordinó esta obra desde la Ciudad de México. Muchas gracias, presidente. En otro tema, preguntarle si el senador Adán Augusto López le informó sobre su decisión de dejar la coordinación de Morena y si usted sabía que se iba a ir ahora a trabajar a territorio. Digo, no deja el Senado, pero ya no la coordinación y la Jucopo. Le informó la secretaria de Gobernación hace unos días y sabíamos pues que se iba a integrar al trabajo territorial de Morena. Entonces le informó a la secretaria de Gobernación y tomaron la decisión, entiendo que ayer. ¿Consideran que esta es una buena decisión del senador? Digamos, hace más falta en Morena que como operadora. Es una decisión de él y pues siempre va a ayudar. ¿Usted estaría pensando en ofrecerle quizá alguna embajada? No, él tomó la decisión y el partido de invitarlo. Eso fue lo que nos informó. Gracias, presidenta. También preguntarle sobre esta ayuda humanitaria que llevarán esta semana a Cuba, en qué consiste, cuántas toneladas, y cuánto tiempo va a ser esta ayuda. Vamos a informar. Estamos en ese proceso y obviamente poniéndonos de acuerdo con la embajada de Cuba aquí, de exactamente pues qué es lo que necesitan. Entonces, ya en su momento informaremos con todo detalle. Presidente, y sobre la violencia que está sucediendo en Jalisco este fin de semana y también en Sinaloa, ¿qué es lo que le ha informado el Gabinete de Seguridad? El gabinete lo informa, están apoyando tanto al estado de Sinaloa como al estado de Jalisco y a todo el país. Gracias. Aprovechando la presencia de la gobernadora del Estado de México y del secretario de Infraestructura, preguntarles qué van a hacer en esta zona del Valle de México, la salida hacia Querétaro, donde pues cada vez está más complicada la autopista por todos los centros logísticos que se están haciendo, en donde están llegando muchísimos trailers, pero no se están haciendo más vialidades. ¿Cómo resolver esto? Incluso ha habido muchísimos cierres de la autopista, de la caseta en Tepozotlán, porque pues ya no hay prácticamente paso porque todos los trailers ahí se estacionan. Una parte muy importante es el tren. Recuerden que estamos haciendo el tren México-Querétaro y el tren Ciudad de México-Pachuca. Y bueno, de Querétaro ya los trenes hacia el norte. El objetivo es que esté terminado en el 2027 y para las personas que normalmente viajan en vehículo, pues el objetivo es que puedan migrar al tren. Y entonces pues quedaría solamente para carga, además de que hay pues tren de carga que sigue funcionando de México a Querétaro. Aunque el problema está en los habitantes de Cuautitlán Izcalli, de Tepozotlán, porque son los que usan esa autopista todos los días y son los que se ven afectados con todos estos centros logísticos y los trailers que se estacionan incluso sobre la misma autopista.
Se estaban obras, tiene una obra para ampliar la México-Querétaro, ¿no, Jorge? Estamos ampliando la México-Querétaro. ¿Para cuándo y en qué zona? ¿Quieres comentar algo, Jorge, de la ampliación de la México-Querétaro? Bueno, lo primero es que vamos a tener pronto, en unos días, una mañanera donde vamos a explicar todo el plan carretero. Ahí vamos a estar explicando todas las obras que se van a hacer, tanto con la parte presupuestaria como con la parte de inversiones mixtas y los famosos conocidos MROs. En la parte de Querétaro vamos a ayudar a modificar algunas de las casetas, vamos a incluir algunos carriles laterales en la salida de la Ciudad de México y vamos a también mejorar toda la infraestructura de la Ruta 57 hasta la frontera para que así puedan transportarse mejor y tener así dos rutas, la que va por el corredor del Golfo y también por la Ruta 57, y con eso creemos que vamos a resolver una parte muy importante. Hay que recordar, y como lo ha mencionado varias veces la presidenta, es que estamos de alguna manera resolviendo el tema del tráfico por dos frentes. Por un lado es la parte de la carretera y por otro lado es la parte de los trenes hacia el norte. Y con eso creemos que la verdad es que vamos a tener una movilidad mucho más integrada y mucho más sencilla. Gracias, presidenta. Buenos días. Buenos días. Sobre el tema, ¿verdad, compañero? Luego dicen sobre el tema, hacen una pregunta y luego... Gracias, presidenta. Buenos días. Alejandro Alemán, de Diario Plaza Juárez y de Enlace Mexamérica. Quisiera preguntar, aprovechar que está aquí el responsable de la operación de los trenes, sobre el transísmico, no sé si contaba o cuenta con los sistemas ATP y ATO para su manejo, para su seguridad, pero de todas maneras los trenes han operado desde hace mucho tiempo y se cuida mucho la velocidad. Van sobre una línea y tienen una hora de llegada, una hora de salida, tienen bitácoras, tienen sistemas, ¿no? En el caso del accidente del transísmico, algo pasó, y no solo es el asunto de que el conductor excedió la velocidad. Hay sistemas que se están siguiendo y me gustaría saber cuáles son las medidas que se están implementando para que esta situación no se vuelva a repetir. Gracias. Si te parece, en otra ocasión está terminando la agencia un informe. Ahorita si quieres puedes platicar. Que están terminando un informe que es obligación de la agencia terminarlo. Este informe será público, evidentemente. Y además le he pedido yo a la agencia y a la Secretaría de Marina, al corredor interoceánico, que antes de que inicie la operación del transporte de pasajeros pueda tener una certificación internacional. De hecho, parece que están escogiendo a la misma certificadora que certificó este tren. Si quieres platicar cuál es el procedimiento del informe, Andrés. Sí, el informe tiene, digamos, un proceso que es el establecimiento de hechos, que eso ya se llevó a cabo, y después entraremos a más detalle, no solo a lo que ya ha informado la Fiscalía, sino a cuáles son las características generales y digamos lo que llamamos los factores contribuyentes, ¿no? en el reporte. Eso es simplemente parte de lo normal. Adicionalmente, y de forma preliminar, ya lo ha mencionado la presidenta, tenemos la recomendación de que a través de un tercero independiente se haga una evaluación completa del servicio, que esa evaluación tenga un conjunto de recomendaciones y después que tengamos una verificación de la implementación de todas esas recomendaciones, de tal forma que más allá de la determinación específica de lo sucedido, sea algo que no pueda volver a suceder. De la implementación de lo ejecutado, digamos, justamente de las recomendaciones. ¿Y cabría la posibilidad de una auditoría nacional o internacional? Como les decía, es una empresa, es un tercero independiente el que va a hacer una evaluación, un conjunto de recomendaciones y después la verificación de la implementación de esas recomendaciones. ¿Cuándo estaría eso? Estamos estimando que sea entre 2 y 3 meses.
Sobre el tema, presidente. A ver, tengo una segunda pregunta, perdón. Hablando de certificaciones, usted estuvo ayer en San Quintín, planteó este tema de la certificación para empresas agroexportadoras. Habrá que recordar que el secretario del Trabajo, Marat, también lo planteó el sábado con los diputados. Y lo que yo quisiera preguntarle, se entiende que se va a hacer una iniciativa de ley para que la Secretaría de Trabajo pueda dar estas certificaciones. La pregunta es si eso contempla que esa certificación pueda ser internacional, dado que los trabajadores agrícolas se mueven, son migratorios, van a Estados Unidos, allá las empresas también los contratan y allá también son sujetos de prácticas laborales, a veces que les dicen cosas que no les cumplen el contrato. En fin, hay una serie de situaciones donde la Secretaría del Trabajo únicamente se encarga de la contratación de los trabajadores. La pregunta concreta, repito, es si esa iniciativa de cambio de atribuciones va a tener carácter internacional. No podemos nosotros aprobar una ley que tenga carácter internacional. Para eso hay tratados internacionales y regulaciones internacionales. En todo caso, se aprueba por el Senado un tratado de comercio, como los tratados comerciales que pueden tener un área que es la laboral. Para ello, pues en realidad está la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que determina una serie de recomendaciones y orientaciones para todos los países que son miembros. ¿Qué es lo que se va a hacer en términos de ley? Solamente se agrega algunas palabras en la Ley de Comercio Exterior. Esas palabras tienen que ver con regular la parte laboral de los jornaleros agrícolas para la producción de exportación y también la ambiental. Esa es la modificación de ley que se va a hacer. ¿Cuál es el objetivo? Si se exporta aguacate, tiene que venir un certificado del número de trabajadores en todo el proceso que tienen seguridad social. Si no tiene ese número de trabajadores a partir de una normatividad, entonces no tiene la posibilidad de exportarlo. De igual manera en San Quintín pues no se siembra aguacate, ahí son fresas, son berries, pepino, otras, jitomate, también ahí no solamente en Sinaloa, también en San Quintín hay jitomate, y la mayoría es de exportación. Entonces el objetivo es que quien exporte tenga necesariamente que presentar su certificado del número de trabajadores que están inscritos a la Seguridad Social. Y eso se checa con el Instituto Mexicano del Seguro Social para que en efecto así sea. En el caso del aguacate, pues también que la siembra del aguacate no implique deforestación, que es una práctica que en años recientes pues ha ocurrido. Se cambia el uso de suelo de forestal a zonas aguacateras. Todo esto ha sido consensado con las empresas y con trabajadores. No es algo solamente una idea del gobierno, evidentemente es una iniciativa nuestra, pero hemos estado trabajando con las empresas para que no haya ningún problema y están de acuerdo. Entonces modifica la Ley de Comercio Exterior, luego vienen alrededor de 6 meses para ir adecuando, como fue en el caso de las plataformas digitales, de los trabajadores de plataformas digitales, y después ya viene la obligatoriedad. Oiga, presidente, entonces, ¿cómo protege? Se entiende que esta legislación va a proteger a los trabajadores agrícolas en México. Entonces, ¿cómo proteger a esos trabajadores agrícolas que están trabajando en Estados Unidos, que están trabajando en Canadá? ¿Cómo el gobierno puede involucrarse en la protección de sus derechos en otros países? A través de la Organización Internacional de Comercio y los propios consulados y de las reglas establecidas en el Tratado Comercial. Mire, hay un caso que le planteé la otra vez que tuve la oportunidad de tomar la palabra, que es de un campesino, Jacobo Hernández Rubio. Él es un campesino de San Luis Potosí, del pueblo de Xitla, que salió como trabajador migratorio agrícola, recibió un balazo en el estómago, ya lleva casi un año que no puede tramitarse toda la parte de seguro médico y demás para que pueda tener un trasplante. Y bueno, ese es solo un caso de los muchos donde los trabajadores quedan expuestos
y bueno, pues lamentablemente es un mundo burocrático que no les permite el que puedan ser ayudados, el que puedan acceder a otro tipo de Está en cosas. contacto con él el consulado, Ujú. pero de todas maneras lo revisamos. Es que es casi un año que está Sí, complicado. lo que pasa es que ustedes saben cómo es el sistema de salud en Estados Unidos. No es, si aquí de por sí es difícil el Claro. trasplante, allá pues tiene sus dificultades. Incluso se ha ofrecido el traslado, pero es complicado en la situación en la que está. Entonces se está en contacto con él y voy a revisar para que en efecto pues siga este Sí, contacto. de hecho hubo un festival de recaudación de fondos ayer en Los Ángeles y la comunidad migrante, muchas personas de la comunidad migrante están preocupadas por esa situación, se ven reflejados en sentir un cierto desamparo, en fin. Para terminar, un tercer tema, presidente.